¿Me avisa? Buenos días, siendo las 11:09 del día 15 de diciembre del año 2018, a fin de llevar a cabo la audiencia en el expediente 47-2018, cuaderno 2. Señorita fiscal, el celular, por favor. A fin de llevar a cabo la audiencia en el incidente 2 del expediente 47-2018, con motivo de la tutela de derecho formulada por la defensa técnica del investigado Isla Montaño, con motivo de la investigación seguida en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Dirige esta audiencia el juez del Tercer Juzgado Nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Manuel Antonio Chullo Zabaleta, y en este acto vamos a solicitar a la señorita asistente de audio de cuenta de la presencia de los sujetos procesales. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, partes procesales. Doy cuenta a usted que se encuentra presente por parte de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, la fiscal provincial Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra. Asimismo, por parte de la defensa del investigado José Carlos Islas Montaño se encuentran los abogados Adolfo Pinedo Rojas y César Augusto Nakazaki Servigón. Por otra parte, también se encuentra presente la defensa del investigado Edwin Oviedo Pichotito, el doctor Miguel Ábalos Alba. Ya, a ver, la audiencia solamente se va a llevar a cabo con intervención de la defensa técnica de Isla Montaño y Ministerio Público, ¿ya? Con esas precisiones. ¿Algo más que señalar? Señor magistrado, al ¿Sí? respecto, le solicitamos que en aplicación del artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal, atendiendo a que no existe expresamente un requisito de presentación por escrito del pedido de tutela de derechos, sino que, al contrario, el Código Procesal Penal establece que la parte que considere que el derecho del imputado ha sido afectado, pueda recurrir y acudir en tutela el juez de garantías, y atendiendo también, señor magistrado, a que nuestra pretensión coincide con la pretensión de la defensa técnica presentada por el señor, por la defensa técnica del señor Isla Montaño, y atendiendo, señor magistrado, a que el día de ayer nosotros procuramos presentar el escrito de tutela. Sin embargo, dado que en mesa de partes se indicó que el expediente había sido elevado en mérito a la nulidad procesal a la sala superior y no se encontraba en juzgado, impidieron en cierta forma, obviamente sin ningún dolo, la presentación del escrito. Es por esa razón, señor magistrado, que, dado los argumentos, las razones que acabo de exponer, le pido que por favor nos permita participar en la presente audiencia por interés propio del señor Oviedo Pichotito. A ver, vamos a señalar lo siguiente. Estamos convocados en esta audiencia para llevar a cabo la solicitud o debatir respecto de la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa técnica de Isla Montaño. El hecho, los argumentos que usted señala no me habilitan a mí, a la judicatura, para que permita a la defensa técnica del señor Oviedo Pichotito intervenir en esta audiencia. Usted puede hacer valer los derechos de su patrocinado conforme corresponda, y considero que los argumentos que usted ha dado en este momento no habilitan para que podamos discutir posibles afectaciones que incluso la judicatura desconoce, porque no hay escrito alguno, para que se debate eso en audiencia, ¿ya? Entonces, con esas precisiones, vamos a dar inicio a la audiencia. Vamos a conceder el uso de la palabra al señor abogado de la defensa técnica del investigado Isla Montaño. Señor abogado, lo escuchamos. Con las exhortaciones que les hago siempre, por favor, seamos breves, concisos y debatamos respecto de las cuestiones fácticas y jurídicas que tienen que ver con esta investigación. Lo escuchamos, señor abogado. Gracias, señor juez de garantía, señora fiscal provincial. El objeto de este procedimiento de tutela de derechos promovido a favor de mi patrocinado y joven colega, José Carlos Islas Montaño, radica en lo siguiente, señor juez. Como es un hecho ya establecido en este caso, hace algunos días, algunas semanas quizás ya, se abre investigación preliminar contra mi defendido, y en esa investigación preliminar la señora fiscal o la fiscalía peticiona medidas cautelares, preproceso penal de detención preliminar, allanamiento e incautación. Estando detenido mi defendido y llamado a una primera declaración que estaba gustoso a dar, señalamos que requeríamos se nos notifique la disposición de incorporación a la investigación preliminar y los elementos de convicción que sustentan las medidas cautelares que se están ejecutando. Y pedimos un plazo de 48 horas para declarar. Se nos concede ese plazo, pero se nos responde
con una disposición de secreto del sumario, de la investigación preliminar. Y frente a eso, nosotros deducimos la nulidad de la declaración del secreto de la investigación. Reclamamos porque no se nos entreguen los elementos de convicción que ya han sido incorporados en procesos cautelares y ofrecemos medios de prueba testificales a partir de la información que podemos manejar por el auto de detención preliminar. La Fiscalía nos acaba de notificar, porque mientras que esperábamos su presencia, nos han notificado por correo que han desestimado la nulidad del secreto de la investigación preliminar y por tanto esos son los hechos. ¿Cuál es el derecho? Perfectamente usted lo conoce. Un investigado en diligencias preliminares tiene derecho a la defensa y como manifestaciones del derecho a la defensa tiene derecho a conocer por qué se le investiga, tiene derecho a conocer los elementos de convicción que motivan su detención preliminar y tiene derecho, evidentemente, a presentar los actos de investigación que estime necesarios para su defensa. La Fiscalía o no ha dado respuesta o ha negado nuestras peticiones del derecho a la defensa. Por tanto, nos encontramos en una situación que está a punto de terminar el plazo de detención preliminar y no hemos podido realizar ningún acto de defensa salvo dar nuestra declaración con las limitaciones de la falta de información para poder siquiera establecer nuestra defensa material, que vamos a trabajar en esta parte del procedimiento. Señor juez, solo me concreto en un tema, porque el derecho a ser informado por qué me investigan y el derecho a presentar actos de investigación de defensa me parecen sumamente claros. Me quedo con el secreto. ¿Cuándo procede el secreto? El secreto de un sumario procede cuando la Fiscalía tiene actos de investigación que por estrategia los investigados no deben conocer. Esa es la razón del secreto, no hay otra. La Fiscalía, en la preparación de su caso, tiene testigos, tiene documentos que no quiere que se conozcan y declara el secreto. Pero si la Fiscalía, en vez de optar por ese camino, ha optado por el camino de hacer detener a los investigados y de promover medidas cautelares, los actos de investigación utilizados para afectar derechos fundamentales de una persona no procesada penalmente no pueden ser objeto de secreto sumarial. Ejemplo del absurdo, y con esto termino. Si usted hubiera declarado fundada las medidas cautelares preproceso penal y hubiésemos tenido que ir a discutir a sala, hubiera sido conociendo sin conocer los elementos de convicción. Ya una vez que se introducen al cautelar, es imposible decir, los utilizo para meterte a la cárcel, para promover medidas cautelares antes del proceso, pero para que te defiendas secreto, no lo puedes conocer. O sea, yo conozco por el auto de detención preliminar de la sala que existe un correo supuestamente de Oviedo a Camayo, que habría referencia a la asesoramiento de Inostroza respecto a la demanda de amparo. Pero cuando quiero conocer ese correo físicamente para ver si cumple con alguna formalidad, no puedo conocerlo. Por estas razones, señor juez de garantía, nosotros solicitamos se declare fundada nuestra tutela de derechos y se disponga que la señorita, la representante del Ministerio Público, nos notifiquen la disposición de incorporación a la investigación preliminar, nos notifiquen los elementos de convicción con los que ofreció para la implementación de las medidas cautelares de detención preliminar, incautación y allanamiento. Y pedimos que actúe los actos de investigación de defensa que hemos ofrecido. Esos son nuestros 3 pedidos, señor juez de garantía. Gracias. Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado, abogados de la defensa. Señor juez, el Ministerio Público ha respetado desde el inicio de la investigación los derechos fundamentales, no solo del procesado Isla Montaño, sino
de los otros 3 que fueron intervenidos, y por orden superior se dicta procedente o se revoca la disposición de su despacho por el cual se declaró fundado las detenciones preliminares. Respecto de la tutela solicitada por la defensa, señor juez, es de precisar que la tutela de derechos es una medida residual y solamente se acude a esta tutela cuando dentro de la vía procedimental no existe una para cautelar la presunta vulneración al derecho fundamental. En el presente caso, señor magistrado, la defensa se apersona formalmente a la investigación como abogados corporativos del imputado Isla Montaño, con fecha 10 de diciembre. Anteriormente, el señor Isla tenía otro abogado defensor. Con fecha 7 de diciembre se emite una resolución que declara en secreto las investigaciones preliminares y es notificada debidamente el 10 de diciembre. Se programa la primera diligencia de toma de declaración, donde efectivamente ese día 10 de diciembre la defensa refiere que necesita un plazo mayor porque recién se estaban abocando al caso, se habían apersonado y se les concede el plazo. El 12 de diciembre, señor juez, a las 15 horas se lleva a cabo la declaración con presencia de su abogado defensor del investigado Isla Montaño. Y del contenido de su declaración en la consecución de la diligencia se advierte que tiene conocimiento de los hechos. Además, señor magistrado, desde el día de su intervención se le notificó y en su calidad de abogado tomó conocimiento íntegro y completo de los hechos concretos de imputación, tanto fácticos como jurídicos, que están claramente establecidos en la resolución de la sala desde fojas 10 a 13 y desde fojas 30 a 32 inclusive, donde se precisa cuáles son los hechos, materia de investigación y su calidad. Hechos que fueron conversados en su diligencia de declaración. Él ya desarrolló actos de defensa. Él ha dicho respecto de la imputación inicial cuál es su situación, cuál es su verdad. Él ha declarado en presencia de su abogado defensor. La Fiscalía solicita a su despacho se declare improcedente esta solicitud de tutela por cuanto la defensa ha articulado dentro de la vía procedimental la acción que corresponde a solicitar, ¿verdad?, que se reconozca por parte de la Fiscalía esta reclamación, porque considera que existe nulidad y afectación al derecho fundamental a tomar conocimiento de los elementos de convicción, con un escrito de nulidad, el mismo que, como ha reconocido la defensa, debido a que el día de ayer en la noche nos ha llegado la citación para la audiencia, fuera de despacho, ha sido notificada vía correo electrónico la disposición que resolvió declarar improcedente la nulidad, por lo que ya hizo uso de la vía procedimental regulada en el Código para hacer valer la supuesta afectación. Defensa, a ver, por favor, hasta acá lo estoy escuchando. No puedo escuchar a la fiscal si ustedes están hablando. Continúe, señor fiscal. Señor magistrado, respecto del secreto de una investigación,
que ha sido ya materia de pronunciamiento de la Fiscalía y notificado debidamente a la defensa. Como le decía, el 12 de diciembre a las 3 de la tarde se llevó a cabo la declaración del imputado, donde él ha hecho valer sus argumentos de defensa. Ha señalado cuál es su grado de participación o no dentro de los hechos imputados. Y de igual modo la defensa ha presentado solicitudes para ser atendidas referidas a actuaciones de declaraciones testimoniales. No es que el Ministerio Público no quiera atender las diligencias solicitadas como actuaciones de descargo de la defensa. Lo que sucede, señor magistrado, es que la Fiscalía tiene, dentro del plazo concedido por la sala, 10 días que están a punto de culminar el procedimiento preliminar. Y en este procedimiento preliminar se llevan a cabo y se desarrollan actos urgentes e inaplazables, dando cumplimiento a la orden de la sala. Por lo que las solicitudes de declaración de testimoniales, que además no es de uno, sino de varias personas, conforme a los escritos de fecha 13 de diciembre, que es hace 2 días nada más, y el escrito, los 2 escritos de fecha 13 de diciembre, donde solicita ofrecimiento de fuentes de investigación, vale decir declaraciones testimoniales, en el primer caso de 6 personas y en el segundo escrito, de igual manera, de 5 personas. Vale decir declaraciones testimoniales de 11 personas que, como usted entenderá, habiendo sido presentadas el 13 de diciembre, están siendo atendidas dentro del plazo en la disposición correspondiente, porque aún no hemos culminado el plazo concedido por la sala para atenderlas. No es que la Fiscalía haya omitido, sucede que están siendo evaluadas respecto de la pertinencia o la utilidad de las mismas. Sobre el secreto, que me quedó pendiente precisar, señor juez, el artículo 68 del nuevo Código, numeral 3, faculta al Ministerio Público a decretar el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial dentro de las investigaciones preliminares. La Fiscalía, atendiendo al plazo concedido, o mejor dicho, al plazo solicitado a la Judicatura respecto del periodo para las investigaciones preliminares, que inicialmente fue de 15 días, pero que la sala decidió otorgarse menos, prudencialmente decretó el secreto de las investigaciones por el plazo establecido en ley, que son 20 días. Y se motivan las razones por las que estas diligencias que se van a desarrollar en ese periodo de diligencias preliminares necesitan ser estrictamente reservadas y declaradas en secreto. ¿Por qué, señor juez? Porque, como lo ha dicho la defensa, dentro del procedimiento existen otros coimputados o codetenidos. Estos, algunos de ellos, quieren aportar información respecto de las vinculaciones o no de terceras personas con los hechos en materia de investigación. Por lo que, atendiendo a resguardar las fuentes de información, a cautelar los elementos de convicción y la seguridad física de los testigos o de las personas vinculadas, estas declaraciones no pueden ser de conocimiento de los coimputados, señor magistrado, por lo menos en esta etapa de 10 días. ¿Cuál es la afectación real del procesado, del investigado Isla Montaño?
si él ya ha hecho valer su derecho a la defensa declarando, negando, obviamente, su participación en los hechos materia de investigación. Es facultad del Ministerio Público, dentro de la estrategia de investigación, decretar el secreto de una investigación preliminar. E incluso, señor juez, el artículo 324, numeral 2, también faculta a ordenar al Ministerio Público el secreto de alguna actuación o documento dentro de la etapa de investigación preparatoria, etapa que aún no ha iniciado, por cuanto nos encontramos dentro de las diligencias preliminares, donde, de acuerdo al tenor y a la motivación del código, se desarrollan actos urgentes e inaplazables para determinar si los hechos materia de investigación se vienen corroborando o no, y para determinar sobre todo, y eso es lo principal de los actos urgentes, la situación jurídica de las personas que están sujetas por medidas de coerción preliminar, de detención preliminar, en detención. El Ministerio Público garantiza a las partes el derecho a la defensa. Tal es así que ninguno de los otros imputados ha cuestionado el desarrollo de las diligencias que viene desarrollando el Ministerio Público, salvo, como se entiende, el imputado y el otro coimputado que ha hecho declaraciones públicas a través de un documento. La disposición, señor magistrado, prevista en el artículo 68.3 ya ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional y se ha señalado que es una facultad del Ministerio Público decretar el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial. Y esto ha sido decretado y debidamente motivado, toda vez que los hechos datan o referencian a integrantes de una organización criminal que tiene vinculación con un tercer nivel de corrupción de altos funcionarios y delitos graves como son cohecho activo específico, tráfico de influencias y otros. Por esas razones, señor juez, atendiendo a que la audiencia de tutela es residual y ya ha articulado la defensa dentro de la vía procedimental su recurso de nulidad que ha sido ya resuelto, así como habiendo solicitado diligencias, estas son atendidas en la oportunidad cuando se emita la disposición correspondiente y se proceda a pasar a la segunda etapa, vale decir, a la investigación preparatoria. Estas serán atendidas en esa, señor magistrado, por lo que la Fiscalía pone en su conocimiento que en este procedimiento de investigaciones preliminares no se ha vulnerado los derechos de defensa, de acceso a la información de ninguno de los imputados, y en este caso concreto del señor José Carlos Islas Montaño, por lo que se solicita a su despacho se declare improcedente el recurso planteado por la defensa. Muchas gracias. Permítame replicar, señor juez. Gracias. Solo precisiones. La señorita fiscal confunde la notificación del auto de detención con la notificación de la disposición de inicio de investigación preliminar. Lo que nosotros pedimos es que se nos notifique la disposición en la cual Fiscalía indica las razones por las cuales debemos ser investigados. Y ese derecho a la defensa no puede ser suplido porque como te notifiqué una resolución ya no te tengo que notificar otra. No, el tema es concreto. El investigado tiene derecho a que se le notifique, a conocer la disposición de inicio de la investigación preliminar. Si no tiene derecho, no se ampara la tutela. Si tiene derecho y se ha violado, tiene que ampararse la tutela. En segundo lugar,
La señorita fiscal refiere que hemos ejercido el derecho a la defensa. Nosotros no hemos invocado un estado de indefensión absoluta. No hemos invocado el derecho a declarar que ha sido violado. Obviamente hemos declarado. Pero hay algo que debe precisar porque la señorita fiscal no estaba presente en ese momento. Cuando se nos llama a declarar inicialmente, señalábamos que no podíamos declarar porque no contábamos con los elementos que he dicho hace un momento. Después de hacer esa posición, se nos notifica la disposición de secreto. O sea, no es correcto que habiendo una disposición de secreto, nosotros dijimos, queremos que se nos notifique. No, es importante marcar el tema cronológico. Se nos llama a declarar, decimos por qué no podemos declarar y pedimos 48 horas e inmediatamente como respuesta se nos da la disposición que en ese momento llamaban providencia de que estaba el secreto del sumario. Nosotros, señor juez de garantía, tampoco discutimos la potestad de la Fiscalía para declarar el secreto de algún acto de investigación. Usted habrá escuchado que en toda la argumentación de la señora representante del Ministerio Público no ha señalado sí los actos de investigación que ya han sido utilizados en procesos cautelares también pueden ser objeto de secreto. No hemos escuchado una línea de argumentación en ese sentido. Nosotros, es más, nuestro pedido de información no es de toda la carpeta. Nuestro pedido de investigación, y no me dejará mentir la representante del Ministerio Público, es puntual. Los elementos de convicción que sirvieron para privar de la libertad a mi patrocinado. Por tanto, el debate no es si corresponde o no a la potestad de la Fiscalía declarar el secreto de alguna parte de la investigación, sino si puede hacerlo respecto de lo ya utilizado. Y para concluir, nos dice que ya hemos agotado, que la tutela de derechos es residual y nosotros ya hemos agotado el medio de defensa. Ya hay un problema serio. Seguramente se refiere la representante del Ministerio Público al agotamiento de las vías previas que existirá para la acción de amparo, pero en concreto, para la tutela de derechos lo que exige la jurisprudencia es que se haga el pedido al fiscal. Y si el fiscal no lo resuelve, acudimos, y acá viene lo importante, vías residuales es cuando hay otra vía jurisdiccional. Cuando el fiscal niega el derecho, el juez lo tiene que garantizar. Por ejemplo, tutela de derecho versus control de plazo. A eso se refiere la jurisprudencia con vía residual. Pero si se ha violado los derechos en investigación preliminar y nosotros acudimos al juez de garantía vía tutela, esta es la vía que nos habilita el artículo 71 del Código Procesal Penal. Por eso insistimos, señor juez, permítame concluir con esto que es muy importante, respecto a nuestro ofrecimiento de pruebas, de actos de investigación de defensa. Fiscalía dice, no tenemos tiempo, porque solo tenemos 10 días, y este creo que es el tema central, más que darnos o no la razón. Cuando un fiscal decide privar derechos a un investigado, ¿aumenta o no aumenta sus exigencias de respetar garantías? La Fiscalía con toda libertad decidió detener. Y si esa detención le genera un aceleramiento que no puede controlar, no es problema de la defensa. ¿Por qué? Porque parece que la representante del Ministerio Público no quisiera reconocer que el investigado tiene derecho a la defensa a demostrar que no se dan los presupuestos para formalización de investigación preparatoria. Porque nos dice, en la investigación preparatoria se podrá actuar esos actos de investigación. O sea que el derecho a la defensa no abarca demostrar que no hay un hecho aparentemente delictivo, que no hay un hecho justiciable penalmente, que la acción penal ha prescrito, que no hay causa probable. Eso no se puede establecer en investigación preliminar, por favor. Y termino con esto. Si fuese cierto lo que dice la representante del Ministerio Público, cuyo trabajo reconozco y destaco, que en las diligencias preliminares solo se realizan los actos urgentes e inaplazables, no durarían 3 años. Por eso es que el legislador dice claramente que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata, no única. La finalidad central de la investigación preliminar
es verificar si se dan o no las condiciones para ejercer la acción penal. Esa es la razón fundamental de la investigación preliminar. Si solo fuera lo urgente e inaplazable, yo lo firmaría, pero esa realidad ni establece la ley ni existe en la realidad. Por eso insistimos en que declare usted fundada nuestra tutela. Sí, señor magistrado, solo para precisar, no es verdad que las diligencias preliminares duren 3 años. El código establece el plazo de las diligencias preliminares y son 60 días, salvo que el Ministerio Público considere que existe complejidad y será debidamente motivado. En el presente caso, el plazo de la investigación preliminar está establecido. La sala ha dispuesto que son 10 días. No va a durar esta investigación preliminar ni siquiera 15 días, que fue lo solicitado por la Fiscalía. Esta investigación preliminar se refiere a actos urgentes e inaplazables para determinar las vinculaciones de los investigados con los hechos en materia de investigación, a efectos de determinarse su situación jurídica, a efectos de saber si vamos a pedir o no una detención, una prisión preventiva, atendiendo a los fundamentos regulados en el 268. No estamos ante una investigación preliminar común donde se va a ampliar el plazo. No tenemos más plazo. El plazo ha sido fijado por la sala y está a punto de culminar. De otro lado, señor juez, ¿cuál era el resultado de la afectación? ¿Qué se le afecta? La medida cautelar es una medida prevista en la norma. Se sustenta, se presenta ante el juez, se evalúa y se concede y se ejecuta. ¿Y qué es lo que se notifica a la defensa? La resolución judicial, la misma que está debidamente fundamentada. Dice, desde fojas 10 a 13, y de 30 a 32, ¿cuáles son los hechos y también la subsunción jurídica? Eso es lo que necesita saber la defensa para articular la estrategia que considere pertinente al inicio de la formalización de la investigación preparatoria. Como vuelvo a reiterar, señor magistrado, la defensa ya solicitó la nulidad a la Fiscalía y la Fiscalía debidamente, dentro de los plazos, ha procedido a resolver y le ha notificado la improcedencia. Vale decir, esta audiencia ya no tendría sentido, porque lo que correspondería es que la defensa apele lo que la Fiscalía ha resuelto y el superior en grado resuelva si existe o no nulidad respecto de la declaración de secreto de estos 10 días de investigación. No tiene sentido distraer las acciones del Ministerio Público a sabiendas que estamos culminando ya el plazo concedido por la sala con una audiencia de tutela de derechos, a sabiendas de que no existe fundamento para eso. Por esas razones, señor magistrado, atendiendo a que la investigación debe buscar velar por la finalidad de la misma, asegurar los elementos de convicción, las fuentes de prueba y el resultado final. Para eso sirven las medidas cautelares, señor magistrado. Porque ahora la investigación debe ser así. Debe ser proactiva, debe adelantarse a la criminalidad. Más aún cuando las investigaciones se refieren a organizaciones criminales del más alto nivel, como este caso. Por eso, señor juez, se solicita a su despacho, atendiendo a que ya culmina el periodo concedido por la sala,
para realizar los actos urgentes e inaplazables, que se declare improcedente la tutela solicitada por la defensa. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar por culminado el debate y voy a pedir precisiones, ¿ya? A ver, tanto Ministerio Público como Defensa. Entiende la judicatura que la defensa está acudiendo al órgano jurisdiccional en vía de tutela por afectación, parcialmente, como lo he dicho, no de manera íntegra o total, de su derecho de defensa. Y específicamente se refiere a 3 puntos, conforme he escuchado, en todo caso me corrige la defensa. La notificación de la disposición que lo incorpora como investigado, ¿sí? El primero. Luego requiere también la defensa la notificación o que se le permita acceder a los elementos de convicción que justificaron o motivaron la medida que fue dictada y ordenada por la Sala de Apelaciones. Y 3, como tercer punto que afecta también al derecho de defensa, es que se actúe en actos de investigación que la defensa ha postulado. ¿Correcto? Es correcto. Ministerio Público, usted ha señalado de que hay un secreto de la investigación que está, que se ha ordenado en virtud de las atribuciones. He entendido la judicatura que el motivo del secreto de la investigación al amparo del artículo 68 y 324 del Código Procesal Penal se debe que existen diligencias a través de las cuales se quiere comprender, he entendido yo, a otros coimputados, y ese es el motivo del secreto de la investigación, ¿o me corrige usted? Es a la calidad de la información de los coimputados. Vale decir, hay coimputados que sí quieren declarar abiertamente y decir sus vinculaciones. Ya, entonces, a ver, si es eso... Y también, me explayo en el tema, y también referencias de terceras personas vinculadas. Ya, Eso en sí. general es lo mismo, ¿no? Hay actos de investigación no realizados, sino que se van a realizar, que usted señala que van a permitir o podrían permitir implicar más aún a las personas ya procesadas o a otros que todavía no están implicados. ¿Es correcto? Sí, señor juez. Entonces, quiero que el Ministerio Público me explique cuál es la relación de ese secreto de la investigación o de esos actos en relación a lo que postula la defensa. La defensa dice, quiero saber lo que ha motivado la medida de coerción dictada por la Sala. ¿Cuál es la relación en relación al argumento que acaba de dar usted ahorita, en este momento? Esas medidas o esos elementos de convicción se refieren a interceptaciones de teléfono que han sido comunicadas en la disposición de la Sala, en la resolución de la Sala. Se han precisado al detalle, señor magistrado. Ya, Y respecto no estamos de... en... A ver, señor y fiscal, respecto no de quiero los... que usted vuelva a argumentar, sino que quiero que me diga el fundamento o el motivo. Entonces, ¿usted considera que es suficiente que estén plasmadas esas comunicaciones en las resoluciones o en las disposiciones que ha emitido la Fiscalía o el Poder Judicial para no permitir el acceso material? Porque lo que reclama la defensa es constatar, efectivamente, hay un correo que ha señalado la defensa, es el que quiere materialmente verificar. Quiero que usted me dé respuesta respecto de ese motivo. Al momento de la declaración del procesado, del imputado, al momento de tomarse la declaración, se le pregunta. Y como no hace solicitud alguna en ese momento y está en la declaración, posteriormente hacen el requerimiento. Sí, No hay lealtad procesal en el desarrollo de la... Lo que quiere usted es que me dé una respuesta y no que me describa lo que podría haber ocurrido, no lo que considera usted, sino que quiero que me diga, en relación al argumento que usted incluso ha reconocido en audiencia, de que cuál es el motivo del secreto de la investigación, cuál sería el motivo para denegar el acceso a los elementos de convicción o a los actos de investigación que tienen relación a la medida cautelar. Precisamente que en esos elementos de convicción también existe vinculación de terceros que hay que proteger. Eso usted no lo ha dicho al momento de señalarlo, pero, sin perjuicio de ello, sin perjuicio de que lo haya señalado. ¿Hay en todos los elementos de convicción o en algunos? Obviamente que es en algunos, porque es una organización criminal. Ya, es en algunos de los elementos de convicción. En algunos. ¿Considera el Ministerio Público que tiene la facultad de decretar el secreto de la investigación íntegro o cómo es que el Ministerio Público está entendiendo ese secreto de la investigación? El secreto de la investigación sobre lo que se ha venido incorporando en estos días de investigación.
Eso es lo que se ha decretado. ¿Qué es lo que se le ha permitido acceder a la defensa técnica? ¿Solamente de las resoluciones y las disposiciones fiscales? ¿Materialmente de qué elementos de convicción se le ha proporcionado o se le ha permitido el acceso? La defensa ha tenido conocimiento de los hechos a través de la resolución de la sala y de las disposiciones fiscales y en el interrogatorio propiamente del Entonces, procesado. no ha podido acceder, digamos, materialmente a los elementos de convicción, ¿sí? No se le ha expedido copias todavía. Gracias. Y para finalizar, en relación a los actos urgentes inaplazables que señala el Ministerio Público, ¿cuál es el criterio que ha tenido la Fiscalía para señalar cuáles sí son actos urgentes inaplazables y cuáles no? Atendiendo a la orden de la sala, se ha realizado un allanamiento y registros, se han incautado teléfonos celulares, así como equipos o dispositivos de almacenamiento que en estos días se han efectuado los correspondientes deslacrados, la evaluación de esos resultados y se han citado algunas declaraciones testimoniales, pero que la defensa de los coimputados no han permitido que se presenten en otros casos. Porque el pedido de la defensa del señor Isla es reciente, es del 13 de diciembre. Y el inicio de las medidas de allanamiento y detención preliminar fueron el 6 de diciembre. Y el 13 de diciembre es que se presentan los dos escritos solicitando la incorporación de fuentes de prueba. Gracias. Señor juez, permítame una precisión porque se nos atribuye una conducta desleal y debo precisar solamente ese tema. En las actas de las dos declaraciones en las que no se llegó a realizar por el pedido que hicimos y en la que se realizó, en la parte final está expresamente que declarábamos limitadamente porque no contábamos con lo que ya se ha señalado. O sea, hemos sido absolutamente leales porque al momento de la declaración, y está en el acta, señalamos la forma limitada en la cual declarábamos, más bien lealmente con la Fiscalía. Gracias. Sí, eso ya ha sido precisado en este acto de audiencia. Vamos a dar por culminada la misma, siendo las 11:51, vamos a suspender. 1 de la tarde retomamos para emitir la resolución respectiva. Gracias. Habiendo hecho receso, vamos a proceder a emitir la respectiva resolución. Resolución número 2. Vistos y oídos en audiencia pública de la fecha y considerando. Primero, pretensión y fundamento de la defensa técnica del investigado José Carlos Isla Montaño. Respecto de la pretensión de la defensa técnica del investigado Isla Montaño, esta ha formulado su pedido o solicitud de tutela de derecho a la defensa en su manifestación de tiempo y medios necesarios para realizar actos de defensa técnica. Y específicamente ha señalado que en virtud de esa solicitud de derecho de defensa técnica, lo que pretende dicha defensa o lo que peticiona es de que se le notifique con la disposición que incorpora al investigado Isla Montaño en la presente investigación, que sería la carpeta fiscal 43-2018. Como segundo punto, se cumpla con notificar o entregar o acceder a los elementos de convicción que motivaron o justificaron se le imponga a este o se dicte contra este las medidas de coerción dictadas por el órgano jurisdiccional respectivo. Y como tercer punto, pues se actúen actos de investigación que la defensa técnica ha postulado o ha solicitado al Ministerio Público a través de sus escritos presentados el día 13 de diciembre del presente año. Respecto de los fundamentos de la tutela de derecho formulado por la defensa técnica de Isla Montaño, en cuanto a los fundamentos, señala lo siguiente, que el Ministerio Público pues ha decretado el secreto de la investigación a través de la disposición que ha cumplido con anexar también a su solicitud de tutela, que es la providencia número 1 del 7 de diciembre del año 2018. Entiéndase disposición, ¿no? Y que teniendo en cuenta el apersonamiento que realiza la defensa técnica en esta investigación, a las diligencias que se programaron, es que ha solicitado pues
que se le notifique con la citada disposición que lo incorpora a la investigación, se le permite el acceso a los elementos de convicción, pero es en virtud de esta providencia número 1, reiteramos, del 7 de diciembre, notificada el día de su declaración, que era el día 10 de diciembre, es que no se le ha permitido acceder a los documentos que la defensa pretende. Por otra parte, señala pues que a través de los escritos respectivos ha solicitado también se realicen o se lleven a cabo actos de investigación que precisamente o específicamente se refieren específicamente a declaraciones y que éstas no han sido atendidas. Señala también que ha formulado formuló al Ministerio Público un pedido de anulidad de la providencia antes mencionada y que al momento de interponer la tutela respectiva no habría sido comunicado respecto de los pedidos, que eso es la pretensión pues, de esta tutela de derechos. En virtud a estos fundamentos, señala la defensa técnica pues que se le ha vulnerado su derecho de defensa y en tal sentido recurre de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Señala que no se le ha explicado o no tiene conocimiento cuáles serían los elementos de convicción por los cuales se ha procedido a su detención. Señala que el secreto de la investigación, ¿no? O a través de los actos de investigación, no se le ha explicado por qué motivo no podría tener conocimiento o acceder a esos elementos de convicción, y en tal sentido, pues, señala que la disposición del secreto de la comunicación, la disposición del secreto de la investigación no abarca la pretensión o al acceso y a llevar a cabo los actos que la defensa postula. En ese sentido, señala pues que solicita se declare fundada su tutela de derecho y que se dicte las medidas correctivas que correspondan al amparo del citado artículo. Señala por otra parte, además de lo antes mencionado, que no se está cuestionando o no es objeto de cuestionamiento la atribución del Ministerio Público de decretar el secreto de la investigación, pero en lo que concierne a lo que pretende la defensa, sí existe una restricción a través de la de providencia número 1 del 7 de diciembre, siendo estos la pretensión y los fundamentos señalados por la defensa técnica. Segundo fundamento, en cuanto a la pretensión y los fundamentos del Ministerio Público. El Ministerio Público ha solicitado se declare improcedente el pedido o la solicitud de tutela de derechos formulada por la defensa técnica del investigado Isla Montaño. Y los fundamentos por los cuales solicita se declare improcedente esta solicitud de tutela se refieren específicamente a que primero se trata de una medida o de un instrumento procesal de carácter residual y teniendo en cuenta una pretensión de nulidad ejercida por la defensa contra la citada providencia y habiendo ya sido resuelta esta, no tendría sentido que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la tutela de derechos. Como segundo asunto, y el que está relacionado con la notificación de la disposición que incorpora como investigado a Isla Montaño y de los elementos de convicción que justificaron las medidas dictadas en contra de este, el Ministerio Público recurre pues a lo que hemos señalado como la providencia número 1, señalando pues que se ha decretado, según el secreto de las investigaciones por un plazo de 20 días a partir de la emisión de la presente disposición, la providencia número 1. Y que por ese motivo no podría la defensa técnica acceder a los documentos que pretende. Respecto del contenido o del fundamento de este secreto de las investigaciones, ha señalado en esta audiencia la señorita fiscal, pues que existen declaraciones o hay contenido de declaraciones actuadas o por actuarse que podrían implicar a otras personas que todavía no están comprendidas en la investigación e incluso a las que ya están comprendidas y que este sería el motivo pues por los cuales, existiendo un riesgo de poner de conocimiento estas declaraciones, es que se ha solicitado o se ha decretado el secreto de la investigación. Señala, y ese sería el fundamento principal por lo cual el Ministerio Público ha señalado que no corresponde
acceder a la defensa, que la defensa pueda acceder a estos documentos que peticiona. Y respecto de la realización de los actos postulados por la defensa técnica de Isla Montaño, precisa que hay una medida de coerción que ha sido dictada por el órgano jurisdiccional, y esa medida de coerción dentro del plazo de diligencias preliminares lleva a que el Ministerio Público realice solamente actos urgentes inaplazables, y que por lo tanto los actos urgentes inaplazables que el Ministerio Público tiene que llevar a cabo son aquellos establecidos según los criterios de la Sala de Apelaciones. Y por ese motivo considera el Ministerio Público que lo postulado por la defensa tendría que ser postergado a una etapa subsiguiente, que sería después la formalización de la investigación preparatoria, y en esa etapa es que se van a llevar a cabo los actos de investigación que la defensa postula. El Ministerio Público no niega que los actos de investigación que se peticionan no se llegan a realizar, y por lo tanto señala que esto se tendría que realizar no en esta etapa de diligencias preliminares, sino en una etapa posterior. Siendo estos pues los principales fundamentos del Ministerio Público, reiterando que el Ministerio Público ha precisado que el secreto de la investigación estaría amparado en el artículo 68 y el artículo 324 del Código Procesal Penal, siendo estos pues los fundamentos esgrimidos por la representante del Ministerio Público. Respecto del tercer fundamento, corresponde ahora verificar si en efecto lo que señala la defensa o lo que señala por el Ministerio Público es lo que debe prevalecer en esta etapa de investigaciones preliminares. Antes de entrar a los fundamentos del órgano jurisdiccional, debemos precisar lo siguiente. En cuanto a la tutela de derechos, esta se encuentra prevista en el artículo 71 del Código Procesal Penal, y en el numeral segundo se establecen pues cuáles serían, se establece que se debe hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible los derechos que le asisten a este: conocer los cargos formulados, designar a la persona a la que debe comunicar su detención, asistido de los actos iniciales de investigación por un abogado, entre otros derechos que establece la normatividad procesal. El apartado cuarto del citado artículo establece que cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares, que es el caso, o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que corresponda. Eso es lo que corresponde a la tutela de derechos. Por otra parte, tenemos el artículo 68 del Código Procesal Penal, que ha sido citado también en esta audiencia, y es el que se refiere pues al secreto de la investigación, y que se encuentra respecto de las atribuciones que se le otorgan al Ministerio Público, y específicamente se señala lo siguiente. El artículo 68.3 se refiere pues a atribuciones de la policía. El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rigen lo pertinente lo dispuesto en el artículo 324 del presente código. El fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas. Y por otra parte, el artículo 324, que es el que menciona el ordenamiento, el citado artículo, y que precisa lo siguiente. Reserva y secreto de la investigación. La investigación tiene carácter reservado, solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener copia simple de las actuaciones, y como apartado segundo señala que el fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento que mantenga en secreto por un tiempo no mayor de 20 días
prorrogables por el juez de la investigación preparatoria por un plazo no mayor de 20 días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. La disposición del fiscal que declare el secreto se notificará a las partes. Y como tercer párrafo o tercer apartado, las copias que se obtengan son para uso de la defensa. El abogado que la reciba está obligado a mantener la reserva de ley bajo responsabilidad disciplinaria. Si reincidiera, se notificará al patrocinado para que lo sustituya en el término de 2 días de notificado. Si no lo hiciera, se nombrará uno de oficio. Entonces, eso considera la judicatura que son el marco jurídico que es objeto de discusión y que ha traído a colación la defensa técnica, el investigador Isla Montaño, y que ha señalado también el Ministerio Público. En relación a la tutela, conforme lo ha precisado la defensa, este se encuentra relacionado a un derecho que le asiste al investigado, que es el derecho a la defensa. Y respecto al derecho de la defensa, debemos tener en cuenta lo establecido también en el artículo 84 del Código Procesal Penal. 84 en el apartado 7º, que se refiere a los derechos que le asisten al abogado defensor. Y señala que el abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes. El 7º, tener acceso al expediente, a los expedientes fiscal y judicial para informarse del proceso sin más limitación que la prevista en la ley, así como obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento. Con esas precisiones vamos a dar los fundamentos de parte de este órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional parte primero de lo que tendría que ser la justificación del secreto de la investigación. No de lo que, si bien es cierto, en esta audiencia se han debatido los argumentos de ese secreto, pero ese secreto de la investigación no está dado, no viene siendo ejecutado por el Ministerio Público a partir de los argumentos dados en audiencia, sino a partir de los fundamentos o motivos expresados en la Providencia 1 del 7 de diciembre, y al cual vamos a recurrir para saber, pues, y verificar en efecto cuáles son los motivos de este secreto de la investigación. La Providencia 1 contiene 7 considerandos respecto de los motivos del secreto de la investigación. En los primeros considerandos se hace mención del trámite procesal que se ha venido en esta etapa de investigación preliminar, el otorgamiento de la medida de coerción, las normas jurídicas que invoca el Ministerio Público, que son las que ya hemos precisado, artículo 68 en el apartado 3º y el 324 en el apartado 1, y considera la Judicatura que los fundamentos o los motivos que llevan al Ministerio Público a decretar el secreto de la investigación están plasmados a partir del considerando 6º y 7º de la citada Providencia. Y voy a leer de manera íntegra para que estos no sean objeto de una descontextualización, sino vamos a recurrir literalmente a los mismos. Se señala en el fundamento 6º: con fecha 6 de diciembre de 2018 se ejecutó la medida ordenada por la Sala Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, colegiado A, y estando el desarrollo de los actos inaplazables y urgentes de investigación y el inicio de las diligencias de recepción de manifestación de los detenidos y declaraciones testimoniales, es el caso que estos podrían mencionar nombres de personas que presuntamente estarían siendo investigadas o podrían estar relacionadas con los hechos materia de la presente investigación, y podrían de igual modo contar con medidas de detención preliminar. Por lo que si esta información es de conocimiento de los presuntos implicados, dicho hecho resultaría peligroso para el propio desarrollo y resultado de la misma, a lo que incluso se debería de sumar el peligro de obstaculización y el peligro de fuga, que podría acarrear el acceso a la información materia del pronunciamiento que nos ocupa. Más aún si tomamos en consideración que se trata de una investigación del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, delitos conexos cometidos dentro del marco de una presunta organización criminal conformada por la tercera red de corrupción, que implica tener en consideración la calidad de información que podrían poseer los imputados debido a su estrecha vinculación con altos funcionarios. El considerando siguiente, que es el 7º, señala: en ese contexto, estando las consideraciones antes indicadas
advirtiéndose indicios sobre actividades ilícitas vinculadas al delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios y delitos conexos cometidos dentro del marco de una nueva línea de investigación conformada por el tercer nivel de corrupción de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, considerando además la magnitud de los hechos y la naturaleza compleja que significa investigar una organización criminal, se tiene que, de ser estos sucesos puestos de conocimiento de las partes, tal como se ha señalado con anterioridad, se podrían en riesgo el buen curso de la investigación, puesto que las personas investigadas podrían intentar interferir en las declaraciones que podrían brindar los codetenidos y testigos, lo que pondría en riesgo el buen curso de la investigación. Asimismo, tratándose de una investigación contra integrantes de una organización criminal del más alto nivel, la organización criminal podría poner en marcha mecanismos tendientes a interferir, dilatar y o entorpecer el desarrollo de la investigación, desaparecer las evidencias y elementos de convicción hasta ahora recabados, por lo que se advierte la necesidad de declarar el secreto de las investigaciones, toda vez que, tratándose de una organización criminal, los hechos y elementos de convicción se encuentran vinculados y deben ser analizados en su integridad. Y ahí el Ministerio Público precisa en su parte resolutiva, o la disposición, se dispone de declarar el secreto de las investigaciones por un plazo de 20 días a partir de la presente disposición. De la lectura de esta disposición, considera el órgano jurisdiccional que los argumentos que señala el Ministerio Público para decretar el secreto de la investigación se enmarca necesariamente o específicamente solamente a declaraciones de testigos o coimputados y no guardan relación con los documentos que pretende acceder la defensa técnica del investigado Isla Montaño. En ese sentido, consideramos que no existe justificación por parte del Ministerio Público para que no se le permite el acceso a la defensa técnica del mencionado de la disposición que lo incluye o que lo implica en esta investigación como investigado, y que además se le proporcione o se le permite el acceso a la defensa técnica de los elementos de convicción que justifican pues su incorporación como investigado o como tal, y que han servido a su vez como justificación de las medidas dictadas en su contra. Considera la Judicatura que el argumento dado por el Ministerio Público de que bastaría solamente que la defensa técnica tenga conocimiento de los actos o de las imputaciones que se realizan en su contra a través de las resoluciones judiciales o las disposiciones fiscales, considera que restringe de alguna forma el derecho de defensa, el mismo que de acuerdo al ordenamiento procesal y la Constitución Política del Estado no tiene ninguna restricción. Interpretar eso, como he mencionado hace un momento, implicaría pues que solamente la defensa técnica haga un control formal de la imputación y no realice un control material de aquellos elementos de convicción que justifican pues la imputación a efecto de determinar que en efecto la imputación que el Ministerio Público realiza es la correcta o no. En tal sentido, consideramos que no permitir el acceso a los documentos que hemos señalado, en efecto, limita el derecho de defensa postulado por la defensa técnica. Respecto de la actuación de actos de investigación, antes de pasar a la actuación de actos de investigación, en relación a la atribución que tiene el Ministerio Público de decretar el secreto de la investigación, hemos dado lectura al artículo 68 en la parte respectiva, el mismo que señala y que es el que el Ministerio Público ha utilizado para decretar el secreto de la investigación, el artículo 68 y el 324. Pero debemos dejar en claro que el artículo 68 del Código Procesal Penal establece que el secreto de la investigación debe ser levantado antes de que culmine la etapa respectiva, haciéndose mención o haciendo alusión a la etapa de diligencias preliminares. En ese entendido, consideramos que, teniendo en cuenta que el Ministerio Público ha dictado 20 días del secreto de la investigación, aceptar
lo que se ha señalado en esta audiencia, que existe motivos, tanto de orden fáctico como jurídico, para decretar el secreto de la investigación, implicaría que estos 20 días van a sobrepasar el plazo que tiene el Ministerio Público para llevar a cabo estas diligencias que la sala ha ordenado se lleven a cabo en el plazo de 10 días. A lo que quiero llegar es que aceptar el secreto de la investigación por el plazo de 20 días implicaría que la defensa técnica en estos 10 días no va a poder realizar el control de los elementos de convicción que requiere que se les notifique o que pretende controlar. Por lo tanto, de alguna forma lo estaría contraviniendo lo establecido en el artículo 68. Y respecto de lo que acabo de mencionar, la Sala Penal de Apelaciones de este sistema especializado en delito de corrupción de funcionarios en el expediente 25/2017 reconoce pues que en efecto el secreto de las comunicaciones, el secreto de la investigación tiene que ser levantado antes de que concluya esta fase. Y en el fundamento 14 de la resolución número 2 del 16 de febrero del año 2018, en alusión a la interpretación del artículo 68.3, que es el que mencioné hace un momento, señala que, y voy a dar lectura literal nuevamente a lo que la sala señala, una interpretación literal del artículo 68.3 del Código Procesal permite extraer el significado de una norma que reconoce al fiscal la facultad discrecional para decretar el secreto total o parcial de las diligencias en la fase preliminar. Si bien dicho artículo regula las atribuciones investigativas de la Policía Nacional, debe tenerse en cuenta que quien dirige la investigación del delito es el Ministerio Público. Asimismo, no se establece un plazo específico para el secreto de estas, sino que se alude a uno prudencial, el cual debe cesar antes de que concluya esta fase. Es decir, se reconoce en la normatividad procesal que el secreto de la investigación tiene que levantarse antes de que concluya esta fase. Si esa fase concluye en 10 días, el día de mañana, significaría que los 20 días van a sobrepasar ese plazo y por lo tanto no podría la defensa acceder a los documentos que considera pues tienen relación al ejercicio de los derechos, a la defensa de los derechos de su patrocinador. En tal sentido, consideramos que no existen motivos o justificaciones para que bajo el amparo o bajo la justificación del secreto de la investigación no se le permita a la defensa acceder a la disposición y a los elementos de convicción que hemos señalado. En cuanto a la actuación de actos de investigación postulados por la defensa técnica del investigado, el Ministerio Público ha señalado de que en esta fase preliminar se llevan a cabo solamente los actos urgentes e inaplazables. Consideramos que, si bien es cierto, es una fase corta la que tiene el Ministerio Público, pero esta no permite realizar la interpretación que, sobre texto de la realización de actos urgentes e inaplazables, solamente se lleven a cabo actos que tengan que ver con la vinculación del imputado a las imputaciones que realiza el Ministerio Público. Si bien es cierto, en esa etapa que es corta, que no es una etapa, digamos, que permite la realización de un conjunto variado o diverso de actos de investigación, pero sí es necesario que el Ministerio Público, de manera discrecional o de acuerdo al principio de objetividad, lleve a cabo también actos que permitan a la defensa técnica desvirtuar pues las imputaciones que se vienen realizando. Por lo tanto, en ese sentido, el argumento que el Ministerio Público señala que tendrían que esos actos postergarse o soslayarse para la etapa subsiguiente, consideramos pues que no son de recibo por parte de este órgano jurisdiccional, ya que esta interpretación de actos urgentes e inaplazables, relegando los actos de investigación que la defensa podría postular, obviamente contraviene o afecta el derecho de la defensa del investigado antes mencionado. Por lo que, en atención a los fundamentos antes mencionados, este órgano jurisdiccional resuelve, primero, declarando infundado el pedido de improcedencia solicitado por el Ministerio Público, es decir, por la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, y segundo, declara fundada la solicitud de tutela de derechos por afectación al derecho de defensa presentado por la defensa técnica del investigado José Carlos Isla Montaño con motivo de la investigación preliminar seguida en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho activo específico en agravio del Estado. Y tercero, disponer el cumplimiento de las siguientes medidas de corrección de manera inmediata por parte del Ministerio Público
Primero, se notifique a la defensa técnica del investigado, José Carlos Silva Montaño, la disposición a través de la cual se le comprende como investigado. 2. Se entrega a la defensa técnica del mencionado investigado los elementos de convicción descritos en el requerimiento de detención preliminar y los mismos que justificaron la medida dictada en su contra. 3. Se disponga la realización de actos de investigación postulados por la defensa técnica del investigado mediante escritos 3 y 5 presentados el día 13 de diciembre del presente año, notificándose en este acto la presente resolución. Ministerio Público. Fórmula de apelación, señor juez. Se tiene por interpuesto el recurso de apelación, se le concede el plazo de ley para que pueda fundamentarlo por escrito. Defensa técnica del investigado. Conforme, señor juez. Con lo que sea por concluida la presente audiencia. Gracias.